أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuamos, alhamdulillah, con este programa de la exégesis del Sagrado Corán, de los distintos capítulos del Sagrado Corán, y estamos viendo la sura Al-Infitar. Habíamos comenzado la última clase, la hendidura, y habíamos visto que era una sura mecana, que es una sura revelada en la Meca. Habíamos visto en la primera parte la importancia de los actos. En primer lugar, bueno, los signos de Allah subhanahu wa ta'ala con respecto al final del mundo, digamos. Cuando se habla del final de los tiempos, lo hemos explicado muchas veces, se habla generalmente de lo que es el mundo antes de la venida del Imam Mahdi y cuando se habla del Yawm al-Qiyamah, de estos tiempos que estamos viviendo, sino el fin directamente de todo, antes del día del juicio. Entonces, bueno, el Sagrado Corán comenzaba en las primeras 5 aleyas, por lo menos, nos hablaba de cómo el cielo se iba a hendir, o podemos decir, se parta, y cuando las estrellas se dispersen, y cuando los océanos se confundiesen entre ellos, es decir, como dice allí muy bien, unos con otros, es decir, cuando quede todo dado vuelta, todo mezclado, como habíamos explicado en la clase anterior, cuando los sepulcros sean trastornados, es decir, cuando el qubur, las tumbas en la pantalla sean vueltos al revés, es decir, que todo va a quedar, digamos, dado vuelta. La idea es esa, ¿no? Que nos imaginemos que en ese día todo va a ser un caos, todo lo que conocemos por mundo ya no va a ser lo mismo, o sea, es decir, una montaña, uno cuando mira una montaña y ve el esplendor que tiene una montaña, la firmeza que tiene una montaña, los miles y miles de años que está allí esa montaña, y sin embargo va a quedar todo pulverizado. Bueno, todo esto, lo que el Corán nos hace ver o nos hace imaginar es cómo va a ser el momento del Yawm al-Qiyamah. Un momento que para el ser humano va a ser tan difícil que una de las cosas muy famosas que se dice es que la madre se va a olvidar del hijo. O sea, una madre, lo más importante que tiene y lo más querido que tiene es su hijo, y sin embargo dicen, bueno, la madre, con tal de salvarse, y si se está ahogando va a pisar al hijo para salir a flote ella y salvarse. En otras aleyas lo compara como cuando van las langostas todas juntas, que van pegándose entre ellas y que van hacia una dirección. Parece como si las langostas se chocaran entre sí. Bueno, es todo un caos, digamos. Entonces lo que está dando a entender es esto. Y la última ley, que es muy importante, dice que alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Entonces, que sabrá el alma, sabrá la persona, también podemos decir, lo que ha realizado y lo que ha retardado, lo que ha dejado de realizar, podemos decir, o dejado de hacer, como dice en la pantalla. Muy bien. Es decir, que también en este sentido, los actos que nosotros tenemos como seres humanos tienen un registro, y ese registro, habíamos explicado, creo que a esta parte llegamos, que el registro de una persona, de los actos, queda registrado hasta el momento de su muerte. Ya después del momento de su muerte hay algunos actos que pueden llegar a seguir dando frutos. Por ejemplo, cualquier cosa que la persona deje, una buena costumbre, un lugar del que se beneficien los demás, un libro, una enseñanza, cualquier cosa que los demás mantengan viva el recuerdo de esa persona. Entonces podemos decir que va a sumar
a su libro de buenos actos otros buenos actos, o digamos puede aumentar sus bendiciones, mejor dicho, siempre y cuando sean cosas buenas, cosas beneficiosas. Como también al revés. También al revés puede pasar que una persona deja una mala costumbre entre las gentes, algo que molesta entre las gentes, algo que le dificulta la vida a la gente. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, el primero que creó el sistema de económico, o los primeros que cobraron usura, el gran daño que hicieron a la humanidad y cómo esto sigue estando, y cuanto más la humanidad se vaya metiendo en esto y vaya, digamos, perdiéndose en esta forma tan macabra, digamos, de pensar en la economía de los seres humanos, entonces esas personas que ya por supuesto están en el Barzaj, en el infierno del Barzaj, van a seguir sufriendo en el infierno del Barzaj. Muy bien. Entonces nos hace pensar y nos hace reflexionar en los actos que nosotros hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser justos, tenemos que saber que todo queda registrado, que como dice Allah subhanahu wa ta'ala, a Dios no se le escapa ni un átomo o algo menor que eso todavía, y que el día del juicio todo va a aflorar, y de la misma forma que el mundo va a quedar dado vuelta, digamos, y va a ser destruido, todo lo que nosotros ocultemos va también a quedar como al revés, ¿no? Como va a salir afuera y nosotros, los seres humanos, vamos a tener que dar cuenta de todas esas cosas. Es muy importante tener en cuenta esto. Muy bien. Entonces continuamos. Y llegamos a esta ley que es la ley número 6, que dice, Ya ayyuhal insan, magarraka bi rabbika al karim. Le habla al hombre directamente, oh humano, oh hombre. ¿Qué fue lo que sedujo o lo que te sedujo y apartó de tu Señor el generosísimo? Y lo llama al hombre a reflexionar en su propia persona, en su propio, no solamente en su propio interior, sino en su composición como ser humano. Alladhi khalaqaka, fasawwaka, fa'adalak. Aquel que te modeló, podemos decir, o que te creó, te formó y te pronunció. En ese sentido, podemos ver que no solamente la reflexión que se hace es una reflexión sobre el interior de la persona, sobre el alma de la persona, sino que también es una reflexión sobre el mismo cuerpo de la persona, ¿no? Algo que parece algo tan lógico y hasta tonto, pero que realmente tiene mucho significado. El ser humano fue creado de una manera perfecta. Si nosotros solamente tuviésemos, por ejemplo, las cejas debajo de los ojos, entonces para nosotros sería muy difícil la visión. Por ejemplo, en un momento de lluvia, uno dice, bueno, sí, obvio, pero no. A ver, cuando hay un ordenador y cuando hay un creador que nos llama además a la reflexión de cómo es nuestra contextura, de cómo hemos sido formados y de por qué, por ejemplo, la cabeza está donde está, los pies están donde están. Imaginémonos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos los ojos en los pies. Sería algo ridículo, realmente sería muy difícil vivir de esa manera. Entonces, subhanallah, Dios le pregunta al hombre que qué es lo que lo hizo desviarse del camino del generosísimo, del Karim, como dice, y que cómo es que no reflexiona en este sentido, en cómo fue creado, en cómo el ser humano tiene un cuerpo que es perfecto, un cuerpo que lo ayuda a poder desarrollarse incluso intelectualmente, un cuerpo que lo ayuda a poder desarrollarse, vivir, y así con todas las criaturas, ¿no? Cuando uno ve realmente la creación maravillosa de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces realmente nos preguntamos nosotros mismos, ¿cómo es que nos podemos apartar?
Y en este sentido utiliza el término insan, que es ser humano, se traduce como ser humano, pero como sabemos, insan también tiene literalmente el sentido del olvidadizo, el que se olvida. Y fíjense qué curioso, ¿no? Dios nos hace reflexionar en cosas tan sencillas como nuestro propio rostro, nuestro propio cuerpo, nuestras propias inquietudes, nuestra forma de sentir, o sobre lo que vemos alrededor nuestro, las montañas, los astros, los ríos, lo que el ser humano puede, digamos, muy rápidamente prestar atención, utilizar o, digamos, tomarlo como una forma de reflexión rápida. No es que le exige una gran reflexión profunda. Sí, también, por supuesto, pero quiero decir, como el mensaje es para todo el mundo, entonces va a lo sencillo, ¿no? Y dentro de lo sencillo, nosotros si vamos a ver qué es la palabra insan, insan es el que se olvida, pero se olvida de eso sencillo. Por eso Dios nos pone estos ejemplos tan fáciles, como la forma en que nos creó o la forma en que, digamos, está establecida la noche y el día. Son cosas que nosotros vivimos todos los días y que no hay que ponerse a pensar mucho, sino que con una mínima observación uno va a entender. Sin embargo, insan, ¿qué quiere decir? Como dijimos, el que se olvida de estos pequeños detalles y se olvida de los detalles más grandes. Se olvida de Allah subhanahu wa ta'ala, se olvida digamos, de su propio, del día del juicio, del Yawmul Qiyamah, del riesgo que corre cuando hace los pecados y que, por supuesto, también olvida que todo va a quedar computado. Muy bien. Entonces, en ese sentido, también habla de que el insan no recuerda, el humano que es olvidadizo, dice Garrak, dice que a ver, justo si que Dios nos perdone, inshallah, pero es justo el Maghrib ahora. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que sedujo al ser humano para apartarlo de su Señor, que es generosísimo? Entonces, ante toda esa generosidad, ante todo lo que Dios nos da en cuanto a lo material, en cuanto a lo espiritual, todas las posibilidades que Dios le da al ser humano para ganarse el paraíso, entonces, ¿cómo puede ser que ante todo eso el ser humano se olvide de Dios? Y entonces, al olvidarse, va a cometer faltas y va a hacer pecados. Acá hay un hadiz que citan del profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi, que dice que en este sentido, en esta ley, dice que es la ignorancia lo que engaña al hombre. Esta ignorancia, o bueno, acá dice que qué es lo que lo sedujo. Entonces hay una respuesta del profeta, ¿qué es la ignorancia? La ignorancia es lo que al hombre lo seduce a abandonar el camino del generoso y a seguir, digamos, el camino del ghafla, del olvido, de la distracción. Si nosotros nos ponemos a pensar realmente, el hombre, cuanto más ignorante se mantiene de las cuestiones divinas, entonces más ignorante de su propia persona y de sus propios límites y de sus propias obligaciones está. Por lo tanto, el hombre, cuando se mantiene jahil, digamos, cuando se mantiene de esta forma, como es ignorante, entonces corre más riesgo del desvío. Por supuesto que al revés, cuando el hombre realmente tiene un conocimiento, hombre, en un peso, en un gran peso es una gran mochila que lleva encima. ¿Por qué? Porque debe actuar de acorde a ese conocimiento que tiene. Y el hombre, así como el hombre yahil, el hombre, como es que se dice, ignorante, es el hombre que no aprende o que se niega así las ciencias o que, digamos, niega las cosas que puede ver y comprender. De la misma forma, la persona que conoce y no obra según lo que
conoce, entonces se puede decir que es una persona tonta. Y eso es también muy grave. Digamos, uno quedar eh, en esa tontera, digamos, de querer seguir caprichosamente un camino que es incorrecto, sabiendo y teniendo el conocimiento de cuál es el camino correcto. Eso le pasa a mucha gente a veces, que quedan como ciegos, ¿no?, ante la realidad. Muy bien. Este vocablo garra que utiliza ahí, garra bi rabbik, dice deriva de la raíz gurur. Presten atención en esto. Que originalmente se define como desatención en el momento de despertar. Es decir, siempre, ¿no?, la persona cuando está desatenta, y esa desatención llega en un momento en que no es conveniente para el ser humano. Dice, puesto que la necedad va acompañada de contumacia, atrevimiento y soberbia. Y ahí está el sentido que hoy se le da a gurur, que es muy famoso, digamos, ese es un término que se utiliza mucho, que el gurur es esta soberbia del ser humano que lo aparta de Dios, y que el mismo Shaitán es el garur. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala lo que hace es distraer en un punto, como se dice, al ser humano, volverlo Bismillahirrahmanirrahim, no me sale soberbio, volverlo soberbio, lo engaña. Y bueno, ese engaño puede llegar para cualquiera, y ese engaño es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la persona realmente, el peor peligro que puede tener una persona es no poder darse cuenta de sus errores. La persona que piensa que todo lo que hace es correcto y que está siempre en el camino, digamos, de la verdad, sin que haya una reflexión, entonces esas personas terminan desviándose y cayendo en el orgullo. Bueno, el orgullo es algo que es parte del mismo Shaitán. Shaitán que se puso orgulloso, se vanaglorió de estar creado de fuego, por ejemplo, antes del ser humano que era creado de fuego. Muy bien. Y respecto a la palabra Karim, que se traduce como generoso, generosísimo, noble también. Por ejemplo, cuando decís el Corán Karim, a veces se traduce como el generoso Corán, otra vez como el noble Corán. Las dos palabras está bien. El Karam también es la nobleza. Entonces, en el sentido literal de la palabra, hay varias definiciones que tiene. Una es ser generoso, cuyos actos son todo bondad, cuya intención no busca un beneficio propio ni repeler el perjuicio. Ese es uno de los términos con los que podemos decir que, o traducir Karim. También dice aquel que brinda lo que debe y también lo que no es necesario que otorgue. O sea, que da de más, podemos decir de alguna manera, que da de más de aquello que es obligatorio. Y ahí dice quien acepta poca mercancía y paga por ello un alto precio, un muy alto precio. Y todas las definiciones podemos decir también que son correctas en este sentido. Entonces, como podemos ver, Allah subhanahu wa ta'ala tiene esta generosidad especial para con el ser humano y por eso lo hace reflexionar en la forma en que lo formó, lo creó, lo perfeccionó, lo modeló. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra realidad física, no estamos hablando de nuestra realidad espiritual y de las dimensiones espirituales y de las dimensiones de la mente del ser humano. Estamos hablando sencillamente de el ser humano como una máquina, el cuerpo humano, ¿no? Y si nosotros solamente pensamos un poquito, y por eso el Corán lo pone como un ejemplo,
lo que es la gestación de un bebé y que de un espermatozoide, de un óvulo, de esta formación, sale un ser tan indefenso, tan pequeño, tan minúsculo, que va creciendo, que luego se va alimentando de la misma sangre de su madre, de los alimentos de su madre, se desarrolla y llega a un punto en el que sale del vientre de su madre, y en el momento que sale del vientre de su madre es totalmente indefenso también, porque todavía no puede ni siquiera levantar la cabeza, y sin embargo está preparada la leche para él, y la leche que va tomando ese bebé va cambiando según sus necesidades, y entonces uno va viendo todo esto y reflexionando, y decimos, Allahu Akbar, ¿no? Cómo el hombre, al olvidarse de esto, se desconecta de Dios. Cómo el hombre, al olvidarse de su origen y al olvidarse de lo complejo que es como creación de Allah subhanahu wa ta'ala, o como cuando vemos otro tipo de creaciones. Por ejemplo, ¿no? Si uno ve una persona ve una oruga que, bueno, después se termina transformando en una mariposa, y realmente es un milagro. Hay un ejercicio muy lindo que, digamos, hace mucha gente cuando empieza a estudiar todas las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de Dios, que es mirar documentales sobre la creación, documentales sobre el mundo animal, el mundo vegetal, porque realmente te acerca mucho a Dios eso, o sea, el ver la grandeza de la creación. Y esa grandeza de la creación, cuando uno la ve y cuando uno la tiene presente y la recuerda, uno tiene presente a Dios. Por eso también el Corán dice que les mostraremos nuestros signos en sus propios interiores y en los horizontes, es decir, en todo lo que rodea al ser humano. Porque cuando el ser humano realmente presta atención y mira y ve lo que hay a su alrededor, entonces se acuerda y se conecta con Dios y se vuelve más humilde. Todo lo contrario a lo que es el gurur, ¿sí? Y entonces el ser humano se despierta. Y cuando el ser humano está despierto, utiliza mejor su intelecto, porque es un intelecto conectado con Dios, por y para Dios, y entonces realmente encuentra el equilibrio. Muchas veces no encontramos el equilibrio justamente porque estamos separados o alejados de Dios. Entonces, con solo mirar los miembros del cuerpo, los órganos, cómo funciona el corazón, cómo la sangre va recorriendo todo el cuerpo. Allahu Akbar. El imam Jafar Sadek alayhi salam le explicaba a un hombre que era materialista, que siempre discutía con él, el trabajo que hace el corazón y cómo el corazón bombea la sangre y la sangre se mueve y recorre todo el cuerpo. Y ese movimiento que hace el corazón, ese latido, es lo que nos mantiene vivos. Y está coordinado y, digamos, todo el cuerpo va a funcionar bien cuando este músculo funciona bien y envía sangre a todas partes. Entonces, solamente de pensar eso y pensar que ese mismo corazón que está latiendo late por una orden de Allah, entonces el ser humano se vuelve humilde. Entiende que en cualquier momento le puede llegar el momento de la muerte. Kullu nafsin za'iqatul maut. Como dice el Sagrado Corán, toda alma va a probar la muerte, y nos conectamos más con Dios cuando miramos en nosotros mismos y en lo que vemos alrededor nuestro y en las cosas más pequeñas, en un mosquito, en una mosca, en una abeja, la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el ser humano, por más que pasen los siglos y por más que avancen las tecnologías, no puede crear algo similar, de la nada, de la nada. Eso es lo importante. Por eso Allah es el Khaliq, es el creador, y nosotros no podemos crear como Allah. El ser humano no puede crear de la nada. El ser humano necesita para crear algo la base de algo ya creado que Dios le da. Y el intelecto que Dios le da y las posibilidades que Dios le dé. O sea, si no está todo eso otorgado por Allah, entonces el ser humano no puede hacer absolutamente
absolutamente nada. Nada de nada. En el Corán dice, y entre sus signos está la creación de los cielos y la tierra, las variedades de vuestros idiomas y de vuestros colores. Por cierto que en esto hay signos para los que saben. Entonces, en este sentido, también hay un signo de parte de Dios en la variedad. Cuando nosotros vemos una planta de una variedad determinada y vemos otra planta igual, no nos damos cuenta qué planta es cuál, de quién es, a quién le pertenece. Si ponemos dos plantas de la misma variedad, en macetas del mismo color y del mismo estilo, muchas veces nos podemos confundir, después no sabemos cuál es la que trajo uno, cuál es la que llevó el otro. El ser humano, Allahu Akbar, los rostros, los rasgos, las personalidades, las características son diferentes. Todos son diferentes. La forma incluso intelectual en la que pueden llegar a comprender las cosas. No solamente eso, también el ser humano en su forma de expresarse, en su forma. A veces vemos dos hermanos que son gemelos y sin embargo los podemos distinguir también, porque al ser dos personas distintas, realmente tienen características distintas, aunque el físico quizás sea igual. Todo eso es parte de la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah nos hace reflexionar en esto, nos hace reflexionar en su creación justamente por eso, porque su creación nos vuelve más humildes y no arrogantes ni olvidadizos tampoco. Así como el insan es el olvidadizo, Allah está constantemente recordándole su grandeza en lo que ve y en lo que practica también. Las prácticas que a veces se preguntan, ¿no? La gente, ¿por qué rezamos 5 veces por día? Bueno, porque de alguna forma Dios Todopoderoso está poniendo una alarma en distintos momentos del día para que nos acordemos que Él está y que Él existe. Entonces el ser humano debe purificarse, debe hacer todo un movimiento. No solamente debe poner el corazón, no solamente debe poner el juyú, la concentración, digamos, la entrega en ese momento, sino que hay otros pasos que debe seguir, que son pasos que son mecánicos, pero que son pasos que el ser humano al practicarlos constantemente está recordando constantemente la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en ese sentido, también el ser humano se vuelve humilde, incluso en los movimientos que el ser humano hace para el rezo, en los movimientos que hacen al salat. Hay un signo muy grande en eso. Por ejemplo, cuando estamos parados, ¿qué significa? Cuando decimos Allahu Akbar y hacemos el takbiratul ihram y llevamos las manos a las orejas, estamos dejando todo lo que existe en el mundo, todo, excepto Allah. Estamos ocupándonos de Él, no importan los problemas, las peleas, en ese momento solamente está Allah. Cuando estamos parados estamos recordando el momento en el que estemos de pie en el Yawm al-Qiyamah esperando el juicio. Cuando estamos inclinados, estamos ofreciendo nuestra cabeza a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, hay una entrega y una fidelidad para con Dios. Y cuando estamos haciendo suyud, estamos poniendo lo más sagrado que tenemos, que es el aql, que está acá arriba, ¿no? El intelecto, lo estamos poniendo en la tierra, nos estamos prosternando ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y todo eso realmente, esa forma de rezar, esa forma de comunicarse con Dios, también es una forma de recordarle al hombre quién es y quién es su Señor, y que no sea arrogante, ni que sea, por supuesto, olvidadizo, ¿no? Sin embargo, el hombre desmiente, y se olvida de su Señor. Entonces, fijémonos, la ley número 8, quedamos al
fa'adalaka. Bueno, entonces, la ley siguiente, ahí, bueno, y te compuso la forma que... Ahí está. Esa, kullabal. La que viene. Kalla, pero no. Vosotros desmentís la recompensa. Es decir, que el hombre, además de mantenerse, digamos, distraído, desmiente. Bueno, podemos decir, ahí dice la recompensa, también podemos decir biddin yaumuddin, ¿sí? Se refiere al yaumul qiyama, al día del juicio. ¿Por qué? Porque en ese sentido, si uno, primero que din, en este caso y en esta ley, quiere decir el yaumuddin, el día del juicio. Y segundo, que cuando uno ve la palabra recompensa, recompensa piensa solamente en la recompensa de por hacer el bien, pero no. Acá en esta ley lo que está diciendo es que con toda esa reflexión, con todo eso que Dios nos da, con toda esa generosidad, el hombre, sin embargo, se mantiene soberbio y entonces se olvida absolutamente de todas las mercedes de Dios, de todo lo prometido que no va a obtener y de que en el Yaumul Qiyama, que el día del juicio, va a tener que pagar por sus actos y incluso también por aquello que no hizo, que no realizó, que dejó de realizar. Una persona que, por ejemplo, peca y sabe y conoce el arrepentimiento, sabe que Dios perdona los pecados. Pero la persona dice, no, voy a seguir pecando, por ejemplo, hasta que sea un poco más viejo, ¿no? Un joven dice, no, voy a seguir pecando hasta que sea un poco más grande, más viejo, y que ya haya disfrutado de la vida. Esa persona realmente vive en una espiral que no termina más después y que no sabe cuándo va a terminar y que lo hace perderse completamente. Entonces la persona realmente debe cortar y aprovechar la oportunidad del arrepentimiento acordándose del día del juicio en este sentido. Muy bien, y aquí al recordarnos esta cuestión de cuando dice del Biddin, del día del juicio, Yaumuddin, también está tocando una creencia que es la del Ma'ad, la creencia en la vida en el otro mundo. Es decir, que después del Yaumuddin, después del Yaumul Qiyama, después del día del juicio, hay una vida eterna. Y esa vida eterna va a ser el reflejo de lo que nosotros hemos hecho en este mundo. Entonces el hombre, con toda la generosidad de Allah, se mantiene soberbio y se olvida incluso hasta de ese día. Y lo desmiente. Desmentirlo no solamente quiere decir que es mentira, que no existe. Desmentirlo también es decir, bueno, no pasa nada en ese día. En ese día no va a haber ningún problema. No, ese día Dios va a perdonar a todo el mundo y... No, por supuesto uno tiene la esperanza, pero el creyente realmente vive entre el temor y la esperanza, no solamente entre la esperanza. Piensa bien de Allah, pero piensa mal de sus actos, o sea, de los actos del propio ser humano. Y tiene miedo y trata de solucionarlos y de corregirlos. Entonces continúa y dice, pero ciertamente sobre vosotros hay ángeles custodios. Es decir, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Pero ciertamente sobre vosotros están los custodios. ¿Y estos custodios qué es lo que hacen? Kiraman katibin, como dice la ley siguiente. Honorables escribas de vuestras acciones. Lo hemos explicado en otras clases, si no me equivoco, porque surge la pregunta, Allah subhanahu wa ta'ala, que todo lo conoce, que todo lo sabe, ¿para qué necesita ángeles que anoten lo que nosotros hacemos? Si Él puede tranquilamente saberlo todo.
y no olvidar absolutamente nada. En el día Yaum al-Qiyamah nos viene y nos dice, vos en tal día, tal lado, hiciste tal y tal cosa. Pero justamente no es porque Allah necesite llevar un registro, sino porque el ser humano, en esa soberbia en la que perdió la oportunidad en esta vida, se va a mantener el Yaum al-Qiyamah. Y se habrá mantenido también en el Barzaj, porque si el Barzaj no lo curó, entonces en el Yaum al-Qiyamah llega de esa forma y Dios se ve obligado por esa terquedad del hombre a mostrarle testigos y a mostrarle registros y a traer un libro de actas en donde está todo documentado. Porque el ser humano, con la misma palabra de Allah, no se queda tranquilo. Y el ser humano quiere desafiar todavía la realidad y crear su propia realidad. Entonces, Allah, ¿quién tiene? A los ángeles que anotan todos nuestros actos buenos y malos, que entregan el libro por la derecha o por la izquierda, o por atrás, como dicen en otras aleyas, y que allí está registrado lo que los ángeles registraban de nuestros actos. Para que el mismo ser humano, cuando niegue lo que haga, tenga testigos que se paren de frente de él y le digan, no, usted hizo tal y tal cosa. Y acá está el registro. Y estos ángeles son ángeles nobles, que escriben lo que Allah ordena. Y después hay un tema con esto, ¿no? Cuando una persona hace un pecado, dicen, Allah le da 7 horas a la persona para que se arrepiente. Y esas 7 sabemos que es mucho. O sea, Dios le da todavía al ser humano, en Argentina decimos un changüí, no sé si se usa, no creo que se use en otros lugares de Latinoamérica, pero le da ventaja al ser humano. Le da ventaja, porque conoce la debilidad del ser humano. Pero esa debilidad no es la única característica del ser humano. El ser humano también es un gran combatiente, es un mujahid fi sabilillah, es un combatiente en la causa de Dios, que combate contra su propio ego, contra sus propias pasiones, contra su propia ira, contra su propio... Entonces, ese ser humano tiene que hacerse fuerte y luchar y arrepentirse cuando hace pecados y evitar hacerlos cuando ya tiene más conocimiento. ¿Sí? Entonces, esto es por lo que Allah pone a los ángeles. En esta ley los nombra como hafidin o custodios, que cuidan, que protegen, que guardan, que memorizan también cada obra del hombre. Y el Corán también lo llama Raqib, por ejemplo, el observador, el vigilante. ¿Por qué? Porque justamente ellos están con esta misión de cada cosa que hace el hombre, entonces registrarla. Y los ángeles, como dicen allí, ya'lamuna ma taf'alun, conocen lo que hacen. O sea, conocen lo que hacéis vosotros. ¿Qué significa esto? Que el ángel en ese momento sabe si estamos haciendo un pecado o no. Algo que también hemos dicho en otras clases, es que Dios nos da tanta ventaja que los ángeles que anotan los actos van cambiando de guardia, ¿no? Al Fajr y al Maghrib, y nunca vuelven a ser los mismos que hemos tenido. O sea, cada pareja de ángeles viene una sola vez en nuestra vida y después nunca más vuelve a nuestra vida, digamos, a anotar nuestros actos. Solamente en una jornada, en una guardia, por día. ¿Por qué sucede esto? Para que los ángeles mismos, Allahu Akbar, miren, para que los ángeles mismos no se hagan una idea de nosotros. Bueno, este no se levanta nunca a rezar el Fajr, entonces ya el ángel viene a hacer la guardia todos los días y ya sabe que se lo va a encontrar durmiendo, supongamos, ¿no? No, para que no haya esto, para que no haya un prejuicio, podemos decir, entonces cada pareja de ángeles viene y nos ve, y nos observa,
y saben perfectamente, como dice el Corán, ya'lamuna ma taf'alun. Sabe perfectamente lo que hacéis. Sabe lo que saben el significado de lo que hace cada uno, incluso de lo que pensamos, de las intenciones y de los actos. Por eso el hombre no está solo. El hombre tiene que prestar también atención a esto. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí en la ley número 12, inshallah. La clase que viene seguimos con la ley número 13. Y bueno, ya va a empezar a hablar también de la diferencia entre el paraíso y el infierno. Y todo esto que parece algo tan básico, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que son leyes del Corán y que el Corán nos hace reflexionar en lo básico, reflexionar en lo que vamos viviendo día a día, en lo que vamos viendo, en aquello que quizás ya ni reparamos, ni prestamos atención. Pero si uno realmente, por ejemplo, no sé, el mecanismo de cómo se cierra y se abre la mano del ser humano, y cómo los dedos pueden agarrar, y la función que cumple el dedo gordo, y uno dice, Allahu Akbar, Subhanallah, ¿cómo nací con esto? Me crié con esto, digamos, con mi propia mano, o con, no sé, o con mi propio corazón, o con mi propio ojo, que es una creación de Allah, y cómo no reflexionaba yo en esto. La ilaha illallah. Realmente la reflexión, por eso dicen que una hora de reflexión equivale o vale como 70 años de adoración. Porque el hombre que adora a Dios, habiendo reflexionado, tiene una adoración más profunda, sin duda. Inshallah, la clase que viene seguimos, no lo vamos a hacer tan largo, porque si no es muy cansador y muy repetitivo además, porque son temas que siempre se van repitiendo, sobre todo en todo este Juz Amma, en donde no hay tantas historias. Esta es la particularidad del Juz Amma también, ¿no? Que siempre está, digamos, hablando al hombre de lo mismo. Son las primeras aleyas y los primeros capítulos del Corán que fueron revelados. Entonces, al ser humano se le hablaba de su vida, de su formación, digamos, de su creación y de lo que se le espera en el otro mundo, tanto en el infierno como en el paraíso, y cómo va a ser el día del juicio. Más o menos todos los capítulos de esta parte del Corán son similares. No hay tantas historias de los profetas y todo como más adelante. Por eso es muy repetitivo y siempre estamos como hablando de lo mismo. Bueno, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios los bendiga mucho, inshallah. Y si Dios quiere, en estas clases que podamos terminar el Sagrado Corán, inshallah. Que sigamos hasta que lleguemos hasta el final de Suratul Baqara, si Dios quiere. Inshallah.